estudiantes, bienvenidos a la clase del día de hoy, que vamos a iniciar la unidad número 3, que es sobre los primeros auxilios. Vamos a ver los conceptos, su secuencia de atención y también un poco sobre lo que es el botiquín y las principales emergencias. Bien, muchachos, tenemos que los primeros auxilios no son más que los cuidados inmediatos y provisionales que se le brindan a las víctimas de un accidente o enfermedad repentina hasta que se asegure asistencia médica, o sea, hasta que llegue el personal médico capacitado para evitarle mayores complicaciones, aliviar el dolor y prevenir su muerte. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Su principal objetivo es evitar la muerte, impedir el agravamiento de las lesiones, evitar más lesiones de las ya producidas, aliviar el dolor, evitar infecciones o lesiones secundarias, ayudar o facilitar la recuperación del lesionado. Tenemos que los primeros auxilios varían según la necesidad de la víctima y según los conocimientos del socorrista. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber qué hacer, porque una medida terapéutica mal aplicada puede producir complicaciones graves. Así que si no saben, se encuentran ante una emergencia y no saben cómo ayudar, mejor es que no hagan nada y esperen al personal capacitado. Ok, lo primero que se debe de hacer cuando se tiene una emergencia es darle la valoración inicial al paciente. ¿Cómo se hace eso? Lo primero que se debe hacer es la valoración de la conciencia. Hay 4 puntos específicos: la alerta de forma verbal, el dolor y la inconsciente. ¿Cómo se valora la conciencia de la persona? Alerta, si está despierto, si habla. De forma verbal, si responde al llamado. Cuando alzamos la voz y lo llamamos, ¿cómo está? Y esta persona responde o no responde. También su respuesta al dolor. Si responde al dolor, le pellizcamos y reacciona con gestos o gruñidos. Y pues si está inconsciente, si la persona no responde a nada. Lo primero es eso, la valoración de la conciencia. Lo segundo es la valoración de la respiración. Tenemos que verificar si la persona respira por medio de 3 métodos: la visión, escuchando por el oído y sintiendo. Cuando es con la visión, vemos principalmente los movimientos del tórax, si se eleva o no se eleva, si la respiración es baja o es alta. Al escuchar, con el oído escuchamos el sonido de la respiración. Nos acercamos al paciente y tratamos de escuchar si hace algún tipo de ruido al respirar. Y al sentir, con los dedos índice y medio, sentimos el pulso carotideo a un lado de la tráquea de la víctima. Si tiene algún tipo de movimiento referente a la respiración. Ok, en cuanto a lo que es el botiquín, ¿qué es el botiquín? Primero que todo, el botiquín es un recurso básico para la prestación y atención en primeros auxilios, ya que en él se encuentran los elementos indispensables para dar atención inicial a las personas que sufren alguna lesión o evento, y en muchos casos pueden ser decisivos para evitar complicaciones y salvar las vidas. Así que es muy importante muchos que tengamos un botiquín. Es indispensable que esté correctamente equipado y que su contenido se mantenga en condiciones adecuadas. Es necesario contar con un botiquín de primeros auxilios bien equipado en todos los ámbitos de nuestra vida: el hogar, el automóvil y el lugar de trabajo. Debemos de recordar siempre estar verificando el botiquín, muchachos. Si tenemos algún tipo de medicamento que ya expiró, cambiarlo, algún instrumento que haya perdido ya o sea, que ya no se puede utilizar, siempre estar cambiando y verificando que el botiquín se encuentre en óptimas condiciones para cuando lo necesitemos. Pero, ¿qué debe tener un botiquín? Lo principal que debe tener el botiquín es: para las curaciones, cuando hay alguna herida y se va a hacer algún tipo de curación, debemos tener gasas, compresas,
vendas y algodones. Para el caso de los antisépticos, debemos de tener yodo, povidona, clorexidina, alcohol, jabón y agua oxigenada. Entre los medicamentos más básicos que debemos tener, tenemos los analgésicos o los antifebriles, ibuprofeno, dipirona, paracetamol, acetaminofén. En los antihistamínicos, también debemos tener antihistamínicos como el Benadryl, sobres de rehidratación oral. Entonces, en cuanto a lo que es los útiles en sí, debemos de tener tijeras, pinzas de depilar, termómetros y guantes. Esos son los principales. Bien, a manera de resumen o de conclusión, mejor dicho, los primeros auxilios son las acciones inmediatas y eficaces que se aplican a las víctimas de accidentes o enfermedades antes que éstas reciban tratamiento médico adecuado. Medidas básicas para salvar una vida: detener la hemorragia, si se tiene, proteger la herida y evitar la postración nerviosa. En cuanto al botiquín de primeros auxilios, se van a tener gasas y apósitos, compresas, soluciones fisiológicas, analgésicos, inyectables o jeringas, equipos de infusión, vendas, linternas, pilas y silbatos. Apósitos. Debemos de tener apósitos. ¿Y qué es un apósito? Pues es una cura hecha de gasa sobre un pedazo de tela larga que sirve como venda estéril, envuelta en plástico sellado, que se utiliza que la utiliza el combatiente en el terreno, o sea, que se utiliza cuando se está realizando algún tipo de curación. ¿Cómo debemos actuar ante una emergencia? ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Primero que nada, tratar de mantener la calma, protegernos y proteger a la persona accidentada. Comprobar que la escena donde está el paciente es segura. Por ejemplo, si la emergencia tiene que ver con algún tipo de fallo en la electricidad, hay que tener muy en cuenta eso. Si la persona fue electrocutada, que mantenerse uno a salvo. O sea, no, si uno ve que la vida de uno también va a estar en peligro y vas a quedar como otro paciente más, entonces es mejor no intervenir y esperar a que lleguen las personas capacitadas. ¿Qué no se debe hacer? No debemos de tener una visión en túnel, actuar si no se está seguro, si no se sabe, si no se está seguro del procedimiento que se va a realizar, mejor no actuar. Arriesgar su vida en caso de peligro y administrar medicamentos. Las urgencias que requieren primeros auxilios con más frecuencias son los accidentes en los que se produce asfixia, infartos cardíacos, sangrados graves, envenenamientos, quemaduras, golpes de calor e insolación, desvanecimientos, coma, esguinces, fracturas y mordeduras de animales, entre otros. Bien, muchachos, siguiendo el tema en cuanto a la valoración de la respiración, como ya les había comentado, que se toman en cuenta tres aspectos. También debemos de tener en cuenta o llamar al sistema médico de emergencias o de urgencias, solicitar ayuda al personal de la emergencia, los números de teléfonos de emergencias, tener a mano lo que son todos estos números de teléfono,
ambulancias, bomberos, policías, tránsitos y otros servicios de emergencia, como también la Cruz Roja, Protección Civil, bomberos. La valoración del pulso. Existen múltiples lugares donde buscarlo. Se dividen en dos grupos, el pulso central y el pulso periférico. El pulso central es el que se ubica en las arterias carótidas, situadas a ambos lados de la nuez de Adán, o sea, en esta área de aquí de la garganta, en una pequeña depresión en la garganta. Para sentirlo, debe presionar levemente con los dedos índice y mayor, estos dos dedos, nunca con el pulgar. Las arterias femorales situadas en la región inguinal también se deben de revisar, en las que se encuentran en el muslo. Entonces, en cuanto al pulso periférico, ese es el pulso central. En cuanto al pulso periférico, entonces son otros lugares para identificar el pulso, que pueden ser las arterias radiales en la cara externa de la muñeca, menos recomendable ya que en casos de accidentes y de pérdida de conocimiento, la sangre se distribuye hacia los órganos vitales y no a las extremidades. En caso de no encontrar el pulso, se debe de iniciar el masaje cardíaco, es decir, la reanimación cardiopulmonar.